Buenas tardes, mi nombre es Sebastián. Nosotros somos integrantes del grupo número 7 de la teoría 2. Este es nuestro trabajo de laboratorio de introducción a la mecánica presencial. Escogimos el tema de D y N. Los integrantes somos yo quien les habla, Sebastián, María Luisa Antoneta Espinosa Gallardo, Alexandra Milagros Tito, Santillán, Josué Jeep Rodríguez. Bueno, empecemos con el objetivo general de nuestro trabajo. El objetivo general para el método DAIN es comprobar la aplicación de la segunda ley de Newton al sistema. Y nuestros objetivos específicos se basan en estos tres puntos: realizar el análisis dinámico del sistema, obtener y explotar datos experimentales de la aceleración y velocidad angular del sensor utilizando el software Loader Pro, que esto lo vimos pues en el laboratorio. Y por último, comparar la aceleración experimental obtenida de los datos del sensor con la aceleración teórica derivada de las leyes de Newton y cuantificar los factores externos. Bueno, el procedimiento para la obtención de estos datos que hicimos en el laboratorio fue el siguiente. Primero iniciamos la aplicación, luego verificamos que el sensor rotacional esté funcionando adecuadamente, luego desplazamos el carrito a una distancia no mayor a 40 centímetros. Luego, configurar el sensor a cero utilizando el control más cero o manualmente por el software. Comenzar la toma de datos presionando el botón play. Esperar y tener la recolección de datos cuando el carrito impacte contra la barrera. Repetir el mismo proceso de recolección de datos por lo menos 3 veces para asegurarse. Y por último, era exportar en estos tres formatos y de esta manera obtener estos datos. Bueno, estos son los problemas del cuestionario tanto general como específico que vamos a desarrollar a lo largo de este video. Por parte del general tenemos estos 5 puntos y en el específico estos 4 puntos. Bueno, empecemos con la primera parte que nos piden, el DCL. Empecemos con el DCL del carrito. Bueno, podemos observar acá que el carrito solamente presenta tres fuerzas: la tensión, que es propiamente de la cuerda que está ligada al carrito, y la normal y el peso. Ahora, el análisis dinámico del carrito, bueno, en el eje X podemos observar que solamente hay tensión. Por lo tanto, la suma de fuerzas en el eje X, la fuerza resultante solamente sería la tensión. Y esto vendría a ser igual a la masa del carrito por la aceleración del carrito. Y si reemplazamos los datos que sacamos a partir del laboratorio, sería expresado de esta manera la tensión. Ahora, en el eje Y podemos notar que el carrito no se desplaza, no hay traslación en ese eje. En cambio, en el eje X sí. Por eso es que en el eje Y la fuerza resultante viene a ser cero. Por lo tanto, la normal es igual a la masa por gravedad, que en este caso viene a ser el peso. Con respecto a la rotación o acá, pues el carrito no rota, por lo tanto no hay torque ni nada de eso. Por otro lado, el DCL del disco de inercia acá solamente presenta dos fuerzas: el peso y esta fuerza que hace que pues justamente que el disco de inercia no se caiga, que es como un soporte. Y no hay otra fuerza además de esta. Como está quieta, no se traslada ni mucho menos rota en el inicio, pues la suma de fuerzas en ese eje Y viene a ser cero. Por lo tanto, esa fuerza de soporte viene a ser igual al trabajo de esta misma, perdón, al peso de disco de inercia. DSL de la portapesa hemos considerado tres fuerzas: tensión, masa por la gravedad de la portapesa y una normal, que es la fuerza de contacto debido a una masa que se apoya sobre el portapesa. Hemos planteado nuestra ecuación dinámica, la cual tenemos aquí como: tensión menos masa de la portapesa por gravedad menos normal es igual a la masa de la portapesa por aceleración. El DCL de la pesa hemos considerado dos fuerzas: masa por gravedad de la pesa y una normal que viene ejercida sobre por el apoyo en la que está, que es el portapesa en este caso. Y hemos planteado nuestra ecuación dinámica, y nos queda: normal menos masa de la pesa por gravedad es igual a masa de la pesa por aceleración. Para el DCL de la polea móvil tenemos que actuar cuatro fuerzas: la tensión 2B, que es causada por la cuerda que también pasa por la polea fija, que es la misma cuerda que actúa para la tensión 2A. Después tenemos la tensión 3, que es causada por la varilla de metal del portamasa, y el peso, que es causado por la tierra. A partir de esto podemos obtener la sumatoria de las fuerzas, que sería masa, igual a masa por aceleración, que sería la tensión 2A más la tensión 2B menos la tensión 3 menos el peso, ya en negativo, ya que están en direcciones contrarias,
y se reemplaza por la magnitud de la masa que hemos obtenido en el laboratorio. Después tenemos la suma de torques, es igual a momento de inercia por aceleración angular, en donde usamos la distancia como si fuera el radio, ya que tomamos el centro, el eje de giro desde el centro, por lo que sería tensión 2A por el radio más la tensión 2B por el radio, menos la tensión 3 por cero, ya que este no realiza torque, menos el peso, que tampoco realiza torque, por lo que también sería por cero. Donde también reemplazamos el dato que tenemos del laboratorio, que es el radio, y la masa. Para el DSL de la polea fija tenemos dos tensiones. La primera tensión, que es la que se ejerce con el carrito, y la segunda tensión, que es la que se ejerce con la segunda polea, la móvil en este caso, y el propio peso de la polea. También tenemos dos fuerzas de reacciones, la fuerza de reacción en Y y la fuerza de reacción en X. La sumatoria de fuerzas sería igual a la masa por la aceleración. En el eje X, la sumatoria de fuerzas sería la masa del carrito por la aceleración. En este caso sería la fuerza de reacción, que sería positiva, menos la tensión. Como no hay... Piden hallar la aceleración angular de la polea fija. Bueno, aquí vamos a ayudarnos de nuestros análisis dinámicos. ¿Ah? Y bueno, en el análisis dinámico podemos relacionar tanto de la polea móvil como el de la propia portapesa y pesa del sistema este. Bueno, en la polea móvil vendría a ser más acciones, bueno, están paralelas al eje. Ahora, el análisis dinámico del portapesa-pesa, tenemos tres fuerzas que actúan acá. El peso, que actúa como normal, la cuerda y el peso de este sistema. Y podemos sacar esta relación que viene a ser la tensión, 2 menos los dos pesos, es igual a la masa de este sistema por la aceleración de este sistema. Ahora, tener en cuenta que la polea móvil y, y este sistema tienen la misma aceleración. Y es por eso que nos queda esta relación acá, que podemos despejar la tensión para poder relacionar con la tensión de arriba y nos va a quedar esta relación. Ahora, tener en cuenta que la aceleración del carrito y la aceleración de la polea móvil se pueden relacionar con la aceleración angular de este sistema. ¿Cómo? Con los radios. Primero, pues para la aceleración del carrito, la tensión en qué radio está actuando, en el radio mayor, y para la polea móvil está actuando en el radio menor. De esta manera podemos reemplazar nuestros datos y despejar la aceleración angular y, bueno, reemplazando los datos nos sale que la aceleración angular es 27,10. Ahora, en relación al gráfico que viene a ser la pregunta número 3 que nos pide el resultado esperado, pues claramente no, ya que el resultado que nos salió es fuera de los datos que nos ha proporcionado la aplicación Logger. Ahora, lo más probable es que sea porque hayamos medido mal los datos o capaz porque nuestro análisis dinámico no haya sido el adecuado. Por consiguiente, el problema número 4 nos pide hallar la velocidad angular y bueno, la velocidad angular, pues con una ecuación cinemática es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Ahora, tener en cuenta que este tiempo va a ser de un t inicial a un t final, que sería t final menos t inicial, y como el tiempo inicial es cero y el tiempo final es 1,1, el tiempo sería 1,1 y la velocidad, perdón, la aceleración angular ya la tenemos y la velocidad angular inicial es cero porque parte del reposo. Y bueno, la velocidad angular vendría a ser 29,81 y bueno, no es el resultado que esperábamos también porque no se relaciona con los datos obtenidos en el laboratorio. Problema 1, cuestionario específico. Si en el carrito solo actúan la tensión de la cuerda y la fuerza de rozamiento, obtenga la tensión de la cuerda que jala el carrito, donde el coeficiente de rozamiento entre el carril y el carrito es 0,69. Para ello hemos planteado nuestra ecuación dinámica en la que tenemos tensión menos fuerza de rozamiento es igual a la masa del carrito. Hemos hallado la fuerza de rozamiento como el modo cinético por la masa del carrito por la gravedad. Lo hemos reemplazado en esta primera ecuación que habíamos formado y después hemos despejado la tensión como vemos aquí. Y utilizando los valores que hemos obtenido, tenemos que la masa del carrito está por aquí, 1,02068 kilogramos. Y también habíamos hallado la aceleración angular que era 25,15 radianes por segundo al cuadrado. Para hallar la aceleración que necesitamos aquí, hemos relacionado la aceleración angular por el radio, que es igual a la aceleración lineal que necesitamos.
hemos multiplicado 25,15 por el radio de la polea fija en la que está sostenida la cuerda y hemos hallado que la aceleración es 1,308 metros por segundo al cuadrado y lo hemos reemplazado en la fórmula y hemos obtenido que la tensión es 8,38 newton. De los análisis dinámicos vamos a usar tres ecuaciones. La primera va a ser del DLC del carrito, donde su movimiento se va a dar en el eje X. La segunda ecuación que vamos a usar va a ser del peso, que vamos a juntar en un solo sistema el peso y el portapeso. En este caso su movimiento se va a estar dando en el eje Y. Y por último vamos a usar la de la polea fija, donde no va a haber movimiento, pero sí rotación, entonces sí va a tener inercia. De la primera ecuación y de la segunda ecuación vamos a despejar la tensión en X y la tensión en Y para poder reemplazarlas de esas dos tensiones en la tercera ecuación, para así poder despejar B y hallar los resultados. Cabe aclarar que en la tercera ecuación de la polea fija, como no hay deslizamiento, o sea, no hay movimiento aún, entonces nos queda que la aceleración angular sería igual a la aceleración sobre el radio. Para el problema 3 del cuestionario específico, nos pedían obtener la gráfica de la velocidad angular versus el tiempo y su ecuación. Em, Acá se puede ver que en la gráfica es aproximadamente es lineal, por lo que la fórmula sería AX más B, donde A es la pendiente, X es el tiempo y B es el valor de la velocidad cuando T es igual a cero. En donde al realizar la fórmula nos da que el A sería, o sea, la pendiente es 3,992 por T, menos B, que es el valor cuando T es cero, menos 0,112. Todo eso a partir de la tabla que nos indica el problema. Para el problema 4 nos pide hallar el momento de inercia y para esto vamos a usar la fórmula de momento de inercia es igual a masa por gravedad por el radio, o sea, sería el torque sobre la aceleración. El radio nos dijeron que era el mismo radio mayor de la polea fija, por lo que sería el diámetro, que es 52,05 entre 2. Y como este en milímetros, lo pasamos a metros, lo que nos sale que el radio es 0,026. Ahora, para la aceleración, derivamos la función de la velocidad angular, lo que nos devuelve 3,992 de aceleración angular. Ahora reemplazamos los datos, dividimos y lo que nos sale es que el momento de inercia es similar a cero, aproximado a cero, lo que sería 0,000 130,26. Bueno, observaciones. Se pueden presentar errores en los datos debido a que los instrumentos usados no los toman de forma exacta. En el análisis teórico no se considera la masa de la cuerda ni su elasticidad. Se debe tener en cuenta que las gráficas generadas por el sensor no siempre coinciden exactamente con las condiciones iniciales del sistema. Justamente estas observaciones que tenemos son en relación a las primeras preguntas del cuestionario general, que pues probablemente sean dichas por estas mismas. Y como conclusiones tenemos, pues, ¿no? Estos tres puntos, que se aplicó adecuadamente la segunda ley de Newton al sistema, obteniendo el análisis dinámico completo de todas las fuerzas y torques involucrados. Se registraron y exportaron adecuadamente los datos experimentales de aceleración y velocidad angular mediante el logger prop. Se identificaron los factores externos que explican la diferencia entre teoría y experimento, principalmente fricción y pérdidas en poleas, cumpliendo así con la evaluación completa del modelo dinámico. Muchas gracias.